pregunta de entrada es, ¿hasta dónde este escándalo podría reconfigurar el modo en que los grandes millonarios acumulan grandes fortunas y al mismo tiempo hasta dónde los organismos mundiales pueden intervenir para una legislación que, como la hizo, por ejemplo, en su momento el Ecuador, impide que candidatos o funcionarios públicos tengan recursos en paraísos fiscales? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Importantes preguntas las que me planteas. Bueno, no es la primera filtración, como ya mencionaron hace un momento. Esta es la cuarta a nivel internacional, sin duda la más importante. Depende del país, será la profundidad que tenga y la influencia que podamos ver a lo largo de los siguientes meses. Ya mencionabas el caso de Chile, está el caso de Ecuador, el caso de la misma República Dominicana, donde son los presidentes en activo quienes tienen una particular relación y aparecen listados en este tipo de documentos que se han filtrado. Para el caso mexicano es un poco más complicado, dado que las filtraciones alcanzan niveles de un senador del partido en el poder, el senador Guadiana, a la pareja actual del director de la Comisión Federal de Electricidad, pero creo que es un nivel distinto el que estamos hablando entre países. Ahora, la reconfiguración se antoja difícil, pues como ya mencionaban también ustedes, la lista de los paraísos fiscales se está achicando. Esto quiere decir que se está cortando, están saliendo algunos países o algunas regiones, zonas donde también se llevan a cabo este tipo de operaciones, pero que están perdiendo, se están alejando del foco de los organismos financieros internacionales. Estas son investigaciones que más bien, más que una reconfiguración internacional, tiene que venir desde dentro de los países, y entonces en ese sentido los países que más se verán que más verán influenciados sus procesos, sus legislaciones, serán aquellos donde tengan figuras relevantes en el poder y en donde también los contrapesos políticos llamen la atención. El caso de Chile me parece particular, el caso de Ecuador también, porque el mismo presidente utilizó la bandera de la lucha contra la corrupción para llegar al poder. Y en el caso del presidente Abinader también es un caso particular donde seguramente vamos a ver repercusiones más importantes que en otros países del mundo. Claro, pero entonces frente a eso hay incluso teóricos liberales que cuestionan a estos capitalistas. Ellos incluso señalan que estos malos capitalistas le hacen daño al capitalismo porque la codicia, la ambición por acumular mucha riqueza lleva a que incluso los propios países donde han adquirido esa riqueza, que en términos teóricos es una riqueza social, no es individual, ninguna riqueza se hace solo, por más que encuentre una persona una mina de oro, no es solamente de él esa riqueza. Estos teóricos plantean que incluso en esta lógica también Estados Unidos debería jugar un rol muy importante, porque buena parte de la acumulación de las grandes fortunas está en los paraísos fiscales de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se explica, y te pregunto entonces, cómo se explica que sea Estados Unidos el que más propende a la lucha contra la corrupción, el que acoja y dé refugio a grandes capitales de millonarios o de mafiosos que esconden su plata en esos paraísos fiscales? Bueno, creo que la respuesta tiene que ver con los cotos de poder y las élites de poder. Es cierto que en el discurso la democracia estadounidense plantea como cúspide la lucha contra la corrupción. Sin embargo, Delaware, un estado en donde es un paraíso fiscal para muchas empresas. La misma Suiza, otros países de primer mundo. La OCDE, como un think tank de estos países, ha calculado que alrededor de 11.3 billones de dólares es lo que está en empresas offshore. ¿Cuál es el principal problema de esto y a lo que quiero llegar con uno de los principales teóricos que pugna por impuestos a la riqueza, Piketty? Es que las élites políticas controlan el discurso. ¿Cómo controlan el discurso? A través de los medios de comunicación. Es curioso que justo después de que salieran los Pandora Papers, el domingo pasado, las redes sociales se cayeran. No digo que sea una causalidad directa y que se haya probado, pero me parece bastante curioso mencionarlo. En ese sentido, los medios de comunicación jugarán un papel bastante relevante para que la información fluya. Afortunadamente, hoy en día tenemos las redes sociales, lo cual nos ayuda bastante a entender cómo se está modificando cómo se están haciendo o cómo se permea y cómo incrementan las desigualdades, porque ahora tenemos
a ciudadanos de primera y de segunda, es lo que se dice, en donde los multimillonarios pueden no pagar impuestos a través de estas empresas offshore y al mismo tiempo que no pagan impuestos tienen empleados precarizados. ¿Cuál es el fin de los impuestos? Es robustecer el aparato gubernamental. Si nosotros tenemos una élite política y económica que se niega a pagar los impuestos que debe a través de estas empresas offshore, estamos viendo cómo debilita el aparato gubernamental. Y entonces, ante esta debilidad del aparato gubernamental, lo que podemos esperar es que capten o coopten también al mismo Estado. Tenemos la demanda de la ciudadanía y en algunos países con mayor ímpetu de que este tipo de situaciones se resuelva. Sin embargo, si las élites políticas y económicas siguen manteniendo el dominio de los medios de comunicación, va a ser bastante difícil avanzar en este sentido. Ya, pero entonces para finalizar esta parte de la entrevista, Jorge, hay un elemento que también es muy importante. Todas las denuncias que se han hecho dan cuenta de una alta cifra o suma de evasión fiscal de, por ejemplo, en el caso de presidentes como el de Chile, Sebastián Piñera, el caso de Luis Abinader de República Dominicana y el de Guillermo Lasso, que efectivamente también ya fue denunciado en su momento hace 4 años y no se hizo nada. Esta evasión fiscal, ¿de qué manera puede constituirse en estos momentos la iniciativa para que esas grandes fortunas paguen el impuesto correspondiente? ¿O es una ilusión de ciertos puristas, como dicen ahora, algunos puristas económicos que creen que todo debe pagarse por impuestos, que la mayor ventaja en una economía liberal es no pagar impuestos? ¿Hasta dónde este debate se va a sostener en el tiempo o en el corto plazo? Pues mira, es un debate, como tú dices, de una parte ideológica de la academia, donde pugna por menos Estado y más mercado. El problema de este tipo de planteamientos es que no estamos todos partiendo del mismo piso. Estamos partiendo de pisos separados. La lucha contra la desigualdad, contra la inequidad en nuestras sociedades, implica una redistribución de la riqueza. Y para que haya una redistribución de la riqueza tiene que haber cobro de impuestos. Si no, va a ser imposible tratar de aspirar a la igualdad, a una igualdad social o a eliminar la desigualdad socioeconómica. Queremos servicios públicos de mayor calidad, queremos incrementar el servicio de salud, tener mejor seguridad social, mejor educación, mayor infraestructura. Todo esto implica el pago de impuestos. El mercado, este tipo de externalidades no las puede resolver y eso está probado en la teoría económica. ¿Cuál es el principal problema de este tipo de empresas? Que precisamente evitan y merman el poder estatal. Yo quisiera esta parte cerrarla con ¿Cómo podemos resolverlo? Se tiene que prohibir este tipo de operaciones. En Ecuador fue el correísmo quien implementó en la legislación el hecho de que los candidatos no pudieran tener este tipo de empresas. Y mira, hoy el presidente está inmiscuido en este tipo de situaciones. En nuestro país, en México, no están prohibidas este tipo de empresas, se pueden tener siempre y cuando se reporte el pago de impuestos. El problema es que estas empresas se crean específicamente para no pagar impuestos. Entonces, si no partimos por una prohibición tajante de este tipo de manejo inteligente, por así llamarlo, de las finanzas de cada uno de los empresarios, pues no vamos a poder avanzar en ningún sentido. Y ahora, tratar de generar un impuesto y un cálculo exacto es sumamente complicado, precisamente por la secrecía que se manejan estas empresas. Entonces, en primer lugar, tenemos que prohibirlas. Y en segundo lugar, comenzar a hacer auditorías sobre todos los personajes que hayan saltado para poder determinar cuál es el impuesto que tendrían que pagar y la penalización por no haberlo pagado en tiempo. Gracias, Jorge, muy amable por la atención, muy importante lo que acabas de mencionar y por supuesto este debate continuará, estamos pendientes del desarrollo, del impacto que tenga esto, incluso dentro de la academia y dentro de los espacios donde se mueven y se toman decisiones. Un abrazo a la distancia, que esté muy bien.